en nuestro canal de YouTube, en los podcasts de luego para todo aquel que quiera descargarse o quiera escuchar pues a los colaboradores, las intervenciones, las secciones, incluso los invitados, las entrevistas como la que vamos a tener ahora. Aquí ya en directo en la radio pública de aquí de Sanlúcar. Y tenemos aquí en los estudios, que ya lo están viendo ustedes, además con ese cartel, en un acto que va a tener lugar hoy jueves. Tenemos con nosotros al presidente de la Peña Bética de Sanlúcar la Mayor, Antonio Moguer, que hace cuestión de menos de un mes, creo que fue, Fran. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Sí, hace menos de un mes presentamos el programa de actos del centenario de Antonio Moguer, el hombre que le da nombre a la peña nuestra. Sí, señor. Y aquí estamos con el primero de ellos. Primera de los eventos, de las actividades. Es súper interesante el tema, ¿no? Sí, es muy interesante. Gracias aquí al compañero que me acompaña, Juan Ignacio García Conde, que es el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Andalucía, y se va a celebrar una charla coloquio en la que se va a hablar sobre cómo ha evolucionado el periodismo en las últimas décadas. El periodismo deportivo, del que Antonio Moguer fue un precursor como aficionado bético que era, la relación que tuvo con la prensa, que no era muy usual en aquella época, ni los viajes, de los que ya se hablará en otro momento, ni también la relación que tenía con el periodismo. Pues le damos la bienvenida, ¿no?, al presidente, ¿no? Claro. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? Pues muy bien, yo siempre he tenido una gran relación con Sanlúcar la Mayor, porque he estado casado en Benacazón y después he tenido siempre muy buenos amigos, y Sanlúcar ha sido uno de los sitios donde he venido a hacer deporte habitualmente, en aquellos partidos de fútbol que hacíamos en el pabellón con los equipos también de los distintos departamentos de Canal Sur Televisión, que es donde nosotros, Fran y yo, hemos compartido, trabajado durante muchísimos años. Nos conocemos, Fran y yo, desde muy jóvenes, desde hace casi 40 años. Ya hay una edad, ¿no? Sí, hay una edad. Décadas, ¿no? De hecho, nadie me iba a decir a mí, cuando fuera más joven, que yo iba a terminar ocupando el cargo que ocupó, que creó de alguna manera mi padre, porque mi padre, Juan Tribuna, ¿no?, que es historia del periodismo radiofónico deportivo de la segunda mitad del siglo XX, pues fue el que fundó la asociación hace ahora 30 años, en el 94. Y entonces, de alguna manera, pues ha coincidido ese aniversario con que me han propuesto a mí el cargo, y aquí estoy trabajando por lo mismo que hacía él, ¿no? Porque se conozca el periodismo deportivo, también porque se desarrolle con calidad, y después por una buena relación con los clubes, con los deportistas, que no es nada fácil, cada vez es más complicado. Antes de que nos cuentes, Fran, y sobre todo Juan Ignacio, de qué se va a tocar, qué se va a hablar hoy en ese acto, ¿no?, en la Peña Bética, pero como ha mencionado a quien ha mencionado, supongo que es una pregunta que le habrán hecho muchas veces, ¿no? ¿Qué tienes de tu padre, de aquel periodismo? Lo comentaba antes, cuando nos saludábamos, de una época determinada del tema del fútbol en Sevilla, ¿no?, del tío Pepe y el sobrino, de Juan Tribuna, eran nombres. ¿Qué tienes de tu padre? Bueno, yo no sé si soy el más indicado para hablar de lo que yo mismo he heredado de él. Lo que sí está claro es que lo bueno, no iba a decir malo, pero vamos, creo que todo lo que tengo de él es bueno. Lo que pueda tener de calidad como profesional, desde luego lo he heredado de él, porque yo, el primer partido de fútbol que conozco yo sería un niño muy pequeño. Yo en los años 60 haber ido a ver un Sevilla Las Palmas, me recuerdo porque estaban vestidos de amarillo, ¿no? Y no era el Cádiz. Y después, bueno, he estado mucho en la radio, viéndolo a él trabajar de joven. Después he empezado a trabajar con él también muy joven, con 20 años, estudiando la carrera, pues haciendo, ¿qué te digo yo?, la información de tercera división los domingos, haciendo las clasificaciones de todos esos grupos que había entonces, el grupo del noveno y el décimo, que eran entonces. Y después, bueno, quizás entrando un poco en materia de lo que se puede hablar esta noche, pues he podido heredar algo de lo que era el periodismo deportivo de esa época, que ahora se ha perdido un poco, que es gusto por la buena expresión lingüística, que se ha perdido, gusto por que el periodismo deportivo no sea sinónimo
de algo vulgar, sino que sea también algo que llama las cosas por su nombre, que tiene riqueza semántica, ¿no? Porque, no sé, ahora yo he hablado con muchos periodistas, compañeros de cultura o de política, que me lo han dicho abiertamente, ¿no? Por la confianza que tengamos de que el periodista deportivo es como, bueno, lo único que sabe es de fútbol. Y después, bueno, yo conozco muchos periodistas deportivos que también saben de arte, ¿no? Y de teatro y de música y de muchas cosas. Y que te guste el fútbol, que te guste el baloncesto, que te guste otros deportes, el atletismo, no significa que tú no tengas cultura, ¿no? Y entonces, en la época de mi padre la gente se expresaba de otra manera. Yo porque tengo documentos sonoros de él hablando por la radio y la forma de expresarse era diferente, era más cuidada. Aparte había algo más de respeto en cuanto a las formas, es decir, se respetaba más a los profesionales y no se trataba a la gente como se trata ahora, que yo creo, esa es mi opinión personal, que los periodistas deportivos ahora han vulgarizado su expresión porque han entendido que una masa mayor de audiencia, que es más vulgar, se siente identificada con ellos. Entonces, al tú vulgarizar la expresión, la gente pues se siente identificada contigo. Es lo mismo que la bufanda. Mi padre nunca dijo si era del sello del Betis y ahora los periodistas deportivos llevan a gala decir de quién son y meterse con el equipo rival. Y entonces los aficionados del Sevilla, los aficionados del Betis, pues les gusta el periodista este porque ha dicho públicamente desde siempre que es sevillista, igual que en Madrid, ¿no? La gente sabe quién es del Atleti y quién es del Madrid. En la época de mi padre eso era impensable. No sé, Fran, ¿quieres Sí, decir algo? Muy de acuerdo, pienso quizás, que ¿no? otro aspecto muy relacionado con lo que está diciendo Juan del periodismo de bufanda es que hoy hay más falta de rigor. Hay más medios. Claro, en cuanto... Los periodistas tienen mucho más medios, o tenemos. Tecnológicamente sí. Tecnológicamente, hoy está internet, hoy tú estás en un directo con tu iPad y tienes acceso a todos los datos de inmediato. De inmediato. Cualquier cosa que ocurra la sabes en el momento. Pero en general, hay una falta de rigor que antes no había. Antes se le ocurraban más. A lo mejor por esa falta de medio y por esas carencias que había. Bueno, y también porque yo pienso, volviendo un poco al hilo de lo que yo estaba diciendo, que la gente ha perdido el miedo a hablar de forma tendenciosa. O sea, en la época de mi padre, por seguir estableciendo, eso, ¿no? Era impensable. O sea, era el rigor y la fidelidad a la verdad era sagrado, pero ahora la gente no le importa ser tendencioso porque la gente piense lo que está diciendo el profesional, porque hay mucha gente además que dice si lo dice la tele o si lo dice la radio será verdad, claro, aunque ellos sepan que no lo es. Y además está un aspecto que es fundamental, las redes sociales. Antes se decía una historia o se contaba o se informaba en un periódico, se quedaba en el periódico, a lo más que llegaba era a las emisoras de radio. Pero hoy inmediatamente se suelta un comentario en Twitter y ya vuela. Y muchas veces no se contrasta, no se pregunta. Y no solo vuela, sino que además crea un hilo informativo en sí mismo. Es decir, que alguna persona que sea más o menos notoria, como si dice Joaquín del Betis, o no, por poner un ejemplo, sí, hace un comentario y a la gente, y ese comentario recibe una serie de reacciones, el hecho, no ya aquello de lo que habló Joaquín, sino el hecho de que Joaquín haya hecho un comentario y las reacciones que un montón de gente, miles de personas han tenido a su frase, se convierten en una noticia en sí misma. Porque es que aquí ha habido dos, haciendo un poco historia, ¿no? O por lo menos de la perspectiva que yo tengo, que yo ya estoy, a mí me quedan 2 años para jubilarme, ¿no? Entonces, pues ya tengo un recorrido amplio y largo, ¿no? Aquí ha habido 2 saltos y lo he vivido en primera persona. Uno, en la época de mi padre, que había 3 emisoras y 6 profesionales. En la época mía, en que había 30 emisoras y 60 profesionales, y pues, evidentemente se vulgarizó un poquito más. Se bajó un peldaño en cuanto a la calidad de la expresión y en cuanto al rigor, y después ahora ya ha pasado a ser periodista casi cualquiera. Claro. Debido a lo que ha comentado Fran, a las redes sociales. Otro problema de la falta de control, porque no cualquiera es periodista, no. Periodista es el que tiene su carrera o tiene su profesión, ¿no? Que la ha ejercido a lo largo de los años. No cualquiera que llega y porque tiene un nick y muchos seguidores que lo consiguen a través de los retweets y demás, pues empiezan a informar entre comillas. Igual que con el tema de los fichajes que hemos vivido recientemente, hasta hace 3 días. Cualquier cuenta, dices tú, hombre, voy a ver cuántos siguen a este señor. A lo mejor le siguen 30.000. Y el que es un chaval de 20 años que no tiene ni idea.
Pero él lo lanza, lo siguen 20.000 y con suerte alguno de esos 20.000 lo siguen 100.000 y se hacen virales. Todo es más difícil, la falta... Yo si os preguntaba, al hilo de lo que estáis diciendo, Juan Ignacio y Fran, el forofismo, ¿no? Quiero decir, la impresión que a mucha gente le da es que también en el aspecto deportivo hay una feroz competencia por la audiencia, por ser el número uno o por ser los que más seguidores tiene. Nunca se han visto, entre comillas, periodistas convirtiéndose en forofos absolutos de los clubes. Y donde luego eso vende muchísimo y queda ahí. Es decir, no se trata de informar o hacer una crónica sobre el partido o más o menos ser neutral, porque es verdad que aquí en Sevilla siempre ha habido la guasa del periodista de qué equipo es y muy pocas veces se ha sabido, ¿no? Se ha sabido guardar un poco ese asunto, pero ahora constantemente en las tertulias radiofónicas o incluso televisadas hay mucha película de esta y donde además luego se culpabiliza digamos, al que va a ver el fútbol. No sé, Fran, yo por ejemplo recuerdo haber ido con mi padre y con mis hermanos a ver el fútbol y de toda la vida de Dios, cuando el árbitro ha cometido un error en contra, pues ahí ha habido no estamos hablando del tema del racismo y todo eso, ¿no? Y ahora es muy curioso que se critica eso mucho, pero desde los propios muchos medios de comunicación se hace invertir no sé si me entendéis. Escucho a un periodista que se pone a gritar defendiendo al Madrid o al Barcelona o tal y que cual, pero lo que va engendrando es todavía, están metiendo más palos en candela. Pues sí. No sé qué pensáis, ¿no? La verdad es que en teoría hay una ley... Sin mencionar cuáles son, ¿no? Sí, pero que en teoría hay una ley que la ley del deporte, en la que hay una serie de apartados que abogan por la prevención legal, normativa, de la violencia en el deporte y es verdad que hay algunos forofos más o menos, de término medio, por decirlo de una manera, pero después hay otros que llegan a unos extremos en los que quizás animan a la polémica, incluso al enfrentamiento de las aficiones. Pues no vamos a hablar del caso más típico que podemos tener aquí precisamente en Sevilla, como es los derbis, ¿no? Que realmente, por desgracia, hay ocasiones en las que se ve como hay gente que quizá anima demasiado a que se enerve, a que se encienda la otra afición diciendo algo que ha hecho la una o al y revés, que es algo ofensivo, ¿no? Sí. Yo creo que nuestro país tendría que ser el contrario, como hacía precisamente, no por nombrar una y otra vez a mi padre, sino como hacía precisamente el dialoguillo del tío Pepe y su sobrino, que eran un tío Pepe sevillista y un sobrino, Pepe da Rosa, padre, que en paz descanse, bético, con la mucha guasa metiendo su puya, y como hemos hecho siempre el lunes en el bar, ¿no? Pues si te has metido tres, ¿no? Que 3 chupetes, decía Pepe da Rosa. Sí. Que no sé si eso se lo inventó mi padre, se lo inventó Pepe, ¿no? Que era un crack. Pero que se comentaban las cosas, pues tú hacías rabiar al otro porque te tocaba esa semana, porque habías perdido, pero siempre con la guasa, con la broma y llevándose bien. Pero es que ahora aquí no se llaman barras bravas, pero porque nos entendamos con el símil, por las partes esas más radicales de las aficiones de los clubes, pues algunas veces te da miedo, ¿no? Dices tú, es que yo no sé si al fútbol con mi hijo, porque por las cosas que se como has visto ahora, como ha pasado cuando fue que si el Cádiz, no sé, o con el Málaga, que de pronto unos chavales pues llegan a donde sea y se cargan un bar porque se van a pelearse, a tirarse sillas, esas cosas deberían estar absolutamente fuera del deporte, pero desde la educación de esas personas. No es el periodismo, que lo condena siempre, porque es condenable cualquier. Pero ese mismo periodismo que algunas veces condena, a algunos programas de radio, lo que están haciendo con su hacer diario es lo contrario. Fran, el otro día escuchaba yo en una tertulia, no voy a decir dónde, ni cómo, ni quién eran, como de la misma cadena, hablo de radio, de la misma cadena y en el mismo programa, uno de ellos, pero además era muy duro, no lo sé si lo habrá hecho, ¿no? Pero amenazó con demandar a otro compañero.
De la misma empresa. De la misma empresa. De la misma empresa. De la misma empresa que estaban... Me parece que son extremos un tanto fuera de lugar. Y todo, os voy a comentar, el asunto era el partido español Real Madrid y el tema arbitraje. Con el tema de Mbappé. Más o menos, por ahí. En fin, quiero decir que hasta este extremo, esos mismos que condenan esas cuestiones, luego se genera. Esto pasa igual que en la política. Es decir, relájate, hermano. Están avivando algo que tendría que tenemos todos que contribuir a eliminar, ¿no? Claro, luego hay programas, y yo se voy a dar nombre, como el Chiringuito, que son programas espectáculos que han llevado modelos de la televisión del corazón y de otros, que eso nunca lo ha habido en el deporte. Yo no recuerdo pero por funciona, lo menos en España. Porque tienen audiencia. Es que desgraciadamente funciona. Ellos venden muchas veces, claro, también están en una franja horaria que tampoco tienen competencia deportiva. Sí. Y somos los más vistos, claro, los más vistos. Porque normal. Porque crean polémica. Pero es triste que se basan en yo creo que lo has descrito perfectamente. O sea, la información deportiva llevada al extremo de si a Ronaldo le duele el pie o su novia está en las Bahamas, es como si fuera la prensa del corazón masculina. Eso no es deporte, pero tiene audiencia. O de alguna manera, pues o sea, todo viene de lo mismo, como hemos comentado anteriormente. Que no es lo mismo tener 3 medios que 30 ni 30 que 300. Como ahora una cuenta de Twitter la tiene cualquiera y además hay muchas entidades, hay muchos medios, empezando por el Real Madrid y terminando por el equipo que haya en Taiwán. Les interesa que haya cuentas de Twitter o cuentas de Instagram o todo tipo de mecanismos y elementos que tenga a su disposición en las redes sociales para difundir las ideas que le interesan, pues pueden estar hasta apagadas, ¿no? Pero el caso es que eso existe y funciona. Funciona, que hay una serie de personas que se dedican a decir un mensaje que ya está teledirigido. Fran, vamos a recordar que a pesar, iba a decir, que va a estar el presidente de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía, pero que además vais a estar más gente, vais a participar más. Bueno, vienen un montón de compañeros, algunos ya jubilados y otros que están todavía trabajando, pero que están también en el final de su carrera profesional, como es nuestro caso, y gente, por ejemplo, que conocí personalmente de lo que estamos hablando, de la época de mi padre, gente que tiene ya 70 años, como es el caso de Bartolomé Cameño, que fue jefe de deportes de Onda Cero Radio de Sevilla durante muchos años, fue además la última persona que le dio trabajo a mi padre cuando él se jubiló en Radio Sevilla. Y él estuvo siendo de comentarista, de columnista, de experto de fútbol los lunes por la mañana, participando en una tertulia hace ahora 30 años, 92, 93. Y después también está, bueno, lo conocemos todos y a muchos oyentes le sonarán, pues el que fue jefe de deportes del Correo de Andalucía muchos años y ahora colaborador de Canal Sur Radio, Tomás Furé, que también le dio trabajo a mi padre para el Mundial 82, con un problema que tuvo mi padre con José María García. Mi padre no estaba acreditado por la SER para hacer el Mundial 82 y lo acreditó el Correo de Andalucía. Y mi padre escribió una columna diaria sobre el Mundial de España en el Correo de Andalucía y además lo presentó a un concurso que hubo de periodismo escrito y lo ganó. La mejor columna del Mundial 82 que se escribió en España la escribió mi padre. Y entonces, pues, eso fue en el 82. Pues está también Tomás Furé, está alguien que también todo el mundo conoce, que es ya también jubilado, que es nuestro compañero Paco Gamero, que ha sido presentador de informativo y de deporte en Canal Sur Radio y Televisión durante mucho tiempo. Y también viene Manolo Rodríguez, que es un ilustre veterano también de la radio en Sevilla y que ahora está ligado al Real Betis Balompié. Vale. Bueno, y eso es en los profesionales veteranos. También vienen un par de profesionales jóvenes que son los que tienen que dar un poco el contrapunto y la réplica, que son Juan Salas, que trabaja en ABC, y después también, y eso nos hace especial ilusión a Fran y a mí, Santiago Roldán, hijo, que es también profesional del periodismo porque comenta partidos y colabora con la televisión del Real Betis y con Canal Sur Radio, y es hijo de un compañero nuestro que falleció recientemente, que fue jefe de deportes de Canal Sur Televisión, Santiago Roldán. Claro, pues su hijo va a venir también esta tarde a comentar
los avatares del cambio de periodismo, él con la visión, lógicamente... Él y Juan Sala, pues serán las dos visiones contemporáneas, ¿no? Del están viviendo ellos. ¿no? Es que nos creemos, también lo conocen. nos creemos que no ha cambiado, pero ha cambiado muchísimo. Mucho. Mucho es mucho, porque no solo en el tema de la fuente, yo recuerdo, siempre pongo el mismo ejemplo, que cuando Carlos Sainz estaba corriendo en Australia, yo me enteraba de cómo iba, si era el año 1995, hace 30 años ya, yo me enteraba cómo iba, pues tenía que poner la cadena SER y el corresponsal de la SER en Auckland, o donde fuera, en Auckland no, en Melbourne, pues decía cómo iba la carrera en ese momento, a las 2 de la tarde. Y yo, de pronto, pues cogía unas imágenes que me habían llegado por Reuters y hacía un texto a las 2:30 para que se emitiera a las 3. Ahora, tú abres la página oficial del rally y sabes dónde está cada coche en cada momento, físicamente. O sea, imagínate lo que ha cambiado. Eso es en cuanto al periodismo, claro. En general, en cuanto a los medios tecnológicos. Y después, en cuanto al trato, ya hemos hablado un poco de que ahora se cuida mucho menos la expresión. Eso me parece que es una pérdida, porque es una pérdida de riqueza del lenguaje, pero también se ha perdido la facilidad. Yo he hecho entrevistas en la época de mi padre más, se han hecho entrevistas. Yo he hecho entrevistas a Miguel Muñoz en la ducha, allí en Oromana, ¿no? Allí que es la concentración de la selección en el año 84. Pues yo he entrevistado a Luis del Sol también en la ducha. Era todo... Y ahora tiene que ser una instancia y con 3 sellos Mira, yo voy a poner para ver a un futbolista 5 minutos. Estudiando primero de periodismo, hizo un trabajo, como a mí ya me gustaba mucho el fútbol, aunque nunca he trabajado en deportes, sobre 2 personajes de Sudamérica que estaban triunfando en Madrid, que eran Hugo Sánchez, cuando eran estrellas, ya estaban el Real Madrid, y Jorge Valdano. Bueno, yo los entrevisté a los 2 sin problema. Ya, con un telefonazo a la centralita del Madrid, eso hoy es impensable. Pasa muchos filtros. Un estudiante no entrevista hoy yo he estado como a una periodista, estrella, salvo que tenga un enchufe muy gordo. Yo he estado como periodista, o sea, como directivo, entonces no era todavía presidente, en Alicante, bueno, en La Nucía. He estado en un congreso de la prensa deportiva nacional, yendo como compromisario por Sevilla, y estaba allí Roberto Carlos, allí delante mía, con la jefa de prensa del Madrid. Y le he dicho si podía entrevistar, me ha dicho que no. Allí mismo. No, ni llamar por teléfono ni nada. Teniendo delante, lo único que tenía que hacer era meterle el móvil o la grabadora para grabarlo. Me ha dicho que no, que Roberto Carlos no estaba allí para conseguir entrevistas. Y que eso se lo tenía que haber pedido un mes antes y tal, que no. O sea, quiero decir que las cosas han cambiado para profesionalizado tanto, y lo de profesionalizado lo pongo entre comillas, porque claro, pero ahí el tema... es para bien unas veces y para mal otras. Le han quitado frescura al periodismo. Claro, pero todo ahí, va vía gabinete de prensa. Pero ahí quizás el mundo del periodismo poca culpa tiene. No, ninguna, efectivamente, pero es otra dificultad más y otra diferencia con respecto... que ha hecho empeorar, ¿no? Lo que debería ser más fácil lo han hecho más difícil. Yo creo que es una cuestión de masificación. Esto es como cuando nuestros abuelos iban a la playa hace 80 años y cuando nosotros vamos ahora. Si tú vas ahora en mayo, genial, pero como te vayas a matar las cañas o a Chipiona en agosto, no tienes que pedir permiso para poner la sombrilla. Pues yo creo que valga el símil, pero el club realmente no quiere comportarse mal contigo, pero es que antes resulta que tenía 3 medios, después tenía 30 y ahora tiene 300. Y de los 300 además, 150 son de dudosa origen. Claro. Entonces, ¿quién es el que paga? Al final, justos por pecadores. Al final paga el espectador, el oyente, el lector. Juan Ignacio, te quiero plantear una cosa. Como presidente de la Federación de Deportistas en Andalucía, que yo entiendo que también te habrá llegado, ¿no? Yo creo que eso en la calle, porque aquí afortunadamente seguimos teniendo esa cultura aquí en Sevilla y en Andalucía del bar, de la taberna, de contarnos cosas entre los amigos cuando nos vemos en las barbacoas, tal y cual, y a los que somos de un equipo, somos de otro, en fin, y se suele charlar. Y se suele coincidir mucho, y no lo sé si ese tema seguramente va a salir hoy, porque todos los que vais a estar en esa mesa sois sevillanos, ¿no? Sí. Es el tema lo pongo también entre comillas, ¿no? Del centralismo, ¿no? Del capitalismo deportivo español, ¿no? Es decir, la repercusión que todo es lo que se vende y en audiencia y el que vende es el Madrid, el que vende es el Barça, el que vende es el Atlético de Madrid, ¿vale?
Sí. Pero también existe un equipo que se llama Real Betis Balompié, Sevilla Fútbol Club, Athletic Bilbao, Valencia, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto los periodistas de la periferia, entre comillas, es decir, los que no estáis en Madrid, Los de provincia, sí. los de provincia, tenéis ese cierto poder para que también se escuchen las voces de los clubes de provincia, que también tienen cosas que decir y son cuarto, quinto, sexto, o están abajo en la clasificación, o les cuesta trabajo fichar? Es decir, esa repercusión de horas y horas y horas en las televisiones y en las radios eminentemente enfocada a otros clubes y no al resto. No sé hasta qué punto los periodistas andaluces, o yo me gustaría escuchar tu opinión, que esto está en la calle, tú lo sabes, ¿no? Hombre, perfectamente. Yo conozco el tema y mi opinión es que es una batalla bastante difícil por una cuestión de audiencia. Igual que ha comentado Fran en otro momento de la entrevista, pues por suerte, por desgracia, resulta que el Madrid, a quien le, en fin, el Madrid no tiene término medio. Hay quien lo adora, le encanta y hay quien lo odia. El Madrid es un club muy importante que tiene uno de los clubes más laureados del planeta. Evidentemente tiene poderío y ficha muy bien. Entonces, y además, España es un país que tiene 50 provincias y hay solo 20 equipos en primera. Entonces, y además 3 son de Madrid. Entonces hay muchas provincias, es decir, hay muchas provincias en la que el aficionado es madridista, en Toledo, en Córdoba mismo. Ahora no, porque ya Córdoba está pitando un poco. En Córdoba estaba en tercera, pues yo tengo cuñado, que mi pareja es cordobesa, que son acérrimos del Madrid. Quitando a Sevilla, donde o se es del Betis o del Sevilla, claro. En las demás provincias hay más aficionados del Madrid y del Barça que de los Claro, propios, entonces, para Radio Sevilla, provincia. para Radio Granada, eso está clarísimo, ¿no? En Granada, y además ahora que el Granada está también pitando desde la época de Diego Martínez, ¿no? Tiene mucha más popularidad, ¿no? Y lo está haciendo bien, ¿no? Incluso en segunda. Pues en Granada, en Sevilla y Betis. Pero en Madrid y en los medios nacionales, claro, es que tú hablas de... Todavía el Betis es un club que tiene una naturaleza especial porque es un club muy popular en todos sitios. Tú ves que hay aficionados béticos en Cataluña, aunque sean hijos de inmigrantes andaluces, pero también hay béticos en Cáceres, porque sí, porque le cae bien el Betis, por lo que sea. Pero quitando el Betis, el Málaga, el Sevilla, el Granada, pues eso pasarán siempre por detrás del Madrid en los medios nacionales porque sevillistas hay los que hay y madridistas siempre le triplicarán o cuadruplicarán en los seguidores. Entonces nosotros nos intentamos hacer escuchar y además intentamos corregir a aquellos periodistas que trabajan en medios nacionales, intentamos corregir a nuestros jefes, que nuestros jefes tienen ese dejillo de tratar a las provincias como si fuera el hermano pequeño. Los temas polémicos de aquí. Que si en el campo del Betis o del Sevilla ha habido una tangana, eso se vende y abre el informativo. Sin embargo, o si día a día... O si un jugador del Betis o del Sevilla le interesa... Al Madrid o al Barcelona o al Atlético de Madrid. Exactamente. Sí. Ese centralismo, porque es un centralismo brutal, muy fuerte. No es fácil, pero bueno, eso lo que ha hecho ha sido que se desarrollen en los últimos tiempos mucho los medios de comunicación locales, como sois vosotros, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque, y eso es una cosa que viene ya desde los Estados Unidos. En los Estados Unidos, cualquier aldea más pequeña tiene una emisora de radio. Entonces, está claro, estará la CNN y la CBS y la ABC y lo que tú quieras, pero después, con lo grande que es Estados Unidos, que es como Europa entera y más grande, pues en cada rincón hay un medio local que habla de lo suyo. Entonces, pues, de alguna manera, hombre, nosotros tenemos Canal Sur, que Canal Sur es un medio de comunicación potente. Yo creo que en Andalucía Canal Sur se sigue mucho, porque entre otras cosas se habla de lo andaluz más que en la española y que en Antena 3 y en Telecinco, eso está clarísimo. Y así todo, recibimos, iba a decir yo, sí, algunas ya críticas, no estoy trabajando, pero se reciben críticas de centralismo. Sí. En Almería nosotros nos dicen Telesevilla. Eso no es verdad, porque yo he trabajado muchísimos años en la redacción y que se meten además noticias cuesta más trabajo meter, hombre, hay que entender, para empezar, que el Betis y el Sevilla están siempre en primera, entonces es más fácil, mueven más dinero, mueven más noticias, generan más noticias. Entonces también... es como lo de la capitalidad. De Sevilla se habla siempre
más, porque es que es la capital de Andalucía, el Parlamento está en Sevilla. Y el presidente de la Junta de Andalucía vive en Sevilla. Sevilla. Eso no lo entienden en las provincias, ¿eh? También nos pasa a nosotros. Bueno, sobre todo donde no le cae nada bien es en Málaga, pero bueno. Pues ahí está. De todas maneras, también a veces Canal Sur ha antepuesto una noticia del Madrid o el Barça antes que del Sevilla o del Betis. Ha ocurrido. Ha ocurrido. Y se han quejado los oyentes. Claro. Pero claro, eso lo decide un editor. Yo he hablado, siendo editor de un informativo, he hablado con el jefe de deporte y me dice, sí, pero es que tenéis que entender. Yo criticando que se abriera, por ejemplo, con el Madrid, siempre digo, es que tenéis que entender que en Granada, en Málaga, hay miles de seguidores andaluces del Madrid, que también es verdad. Y en Jaén y pero en nosotros Córdoba. somos nosotros, Canal Sur es un medio por definición regional. Efectivamente. Deberíamos empezar siempre por clubes andaluces. Yo creo que normalmente se hace, pero no siempre. Luego también hay que valorar, yo qué sé, si Dios quiera que no le pasa nada, si una estrella de estas se rompe la pierna, pues es verdad, es una noticia mundial. Y a lo mejor está cuando antes el Madrid que, fichó a Mbappé después de hoy ha 5 empezado a años. entrenar ahí en el Betis. Sí. Bueno, no tenemos tiempo para más. Juan Ignacio, todo un placer. Igualmente. Yo trabajo en televisión, pero siempre, como empecé en radio, siempre que pongo unos cascos y un micrófono de radio... Es más que televisión, ¿verdad? ¿Te gusta más? Sí, me gusta más. El medio, por lo repentino, por la inmediatez que tiene y porque la televisión no te permite expresarte como se expresa uno en radio. ¿Y esto de que ahora todos los programas de radio se vean también? Bueno, eso nos ha dejado un poco el tema de la pandemia, ¿no? De que todo se ve. A mí no me parece un problema. No, yo creo que, claro. Mientras que no condicione y no convierta la radio en una tele. Eso es. Que hay muchas veces está claro. Están más pendientes de lo que va a salir o de lo que está saliendo por antena televisiva que totalmente de lo que es el programa en radio en sí. Pero bueno. Está claro. Bueno, Fran, hoy tenemos esto y el siguiente será... Es el 28 de febrero que va a haber una fiesta infantil por la mañana, que se le hará un homenaje a un chavalito que estudia aquí en Las Esclavas, que fue el fichaje estrella del Betis, de la Fundación Real Betis, y ya se aprovechará y se montará, ya vendremos por aquí a contarlo, habrá actividades para los niños, regalos que nos mandará el Betis también. Se intentará montar una historia simpática para los pequeños. Pues antes del 28 te veremos por aquí y demás. Y lo dicho, es que seguramente, no lo sé, luego la gente a través de los audios y demás, pero sobre todo por el recuerdo, ¿no? Juan Ignacio, ya te lo comentaba antes con micrófono cerrado, recordando uno aquella generación y por ese legado, ¿no? De la exquisitez y de la forma de informar en aquella época y entre otros muchos nombres, el de Juan Tribuna, ¿no? Que es un patrimonio para los sevillanos en el mundo del periodismo deportivo y sobre todo como digo, en esa elegancia, ¿no? El otro día me trajo Juan un telegrama que le mandó Antonio Moguera al padre en el año 67 felicitándolo por cómo había cantado un gol del Betis en un partido de promoción y por su buena trayectoria. Sí, bueno, él decía, como Antonio Moguera tenía ese carácter que tenía, el telegrama le tuvo que costar dinero. Yo tengo guardado el original y aparte hice una réplica en vinilo sobre cartón pluma para exponerlo, ¿no? Y pues dice que usted sabe que yo siempre he dicho la verdad y que en otro momento lo he criticado, pero ahora lo alabo y lo considero como el mejor crítico deportivo de Andalucía por su imparcialidad y como hizo usted disfrutar a todos los béticos. Todo eso ponía el telegrama. Todo eso ponía el telegrama. Yo me quedé alucinado cuando lo he como visto, hizo usted, son como 6 o 7 líneas. Digo, con lo caro que era, disfrutar a los béticos al cantar ese gol, pero gol con un montón de os. Gol de Rogelio en Los Cármenes, que fue un partido Granada 0, Betis 2 de promoción que hizo que el Betis subiera primera al ganar en Los Cármenes, con un gol de Rogelio. Entonces, pues el hombre estaba eufórico y se lo transmitió hacia mi padre y le dice que lo felicitó. Y era una persona que me consta, porque me lo han dicho mis hermanos mayores, que había criticado mucho a mi padre. Y al final... Fíjate, que no lo he dicho, pero para que lo sepan los oyentes, sois 11 hermanos. Hermanos, sí, 11 hermanos. Somos el Tribuna Club de Fútbol. ¿No? Que era bueno, eran otros tiempos y otra educación
y la verdad es que ahora una mujer no tiene ni capacidad, sí tiene capacidad, ¿no? Biológicamente, por supuesto, pero que no se educa a las personas para dedicar su vida, porque una persona que pare tantas veces y tiene que criar a tantos niños no puede hacer ninguna otra cosa en su vida, ni tener una vida propia, ni una carrera, ni una realización personal, ni nada. Mi madre se dedicó solo a criarnos a nosotros. Juan Tribuna. Sí, señor. Fundador del, como tú has dicho, del Tribuna Club de Fútbol, ¿no? Exactamente. Bueno, pues un abrazo, Juan y Fran. Nos vemos muy pronto. En un par de semanas nos vemos y seguimos hablando de este año, de la Peña Bética, de Antonio Muguer, de todos estos eventos. Todos estos y decir una cosa, que el acto está abierto a todo el mundo. A todo el público, que no es para la gente de la Peña. Claro, eso te iba a preguntar. No, el acto los nombres. Todo el que esté interesado. Que todos los periodistas, unos tiran por el Betis, otros tirarán por otro y otros no tiran por nada. Quiero decir, que no es un acto cerrado, es abierto. Todo el público, toda persona que esté interesada, que se pase por la Peña. Por supuesto que sí. Será un placer contar con la compañía de todos los buenos aficionados. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos. Fran, Juan Ignacio, un placer. Gracias a vosotros. Saludo. Bueno, pues cerramos aquí en la sintonía de Soluca Radio, aquí en nuestro programa, y recuerden, ahí está el cartel para hoy.